Buenas estudiantes, la semana pasada les solicité que leyeran el cuento de la máscara de la muerte roja. Hoy nos vamos a dedicar a descubrir qué es lo que el texto nos quiere decir. En primer lugar, es importante que por favor tengan a mano post-its o marcadores para ir destacando lo más importante de la obra. Vamos a hablar primero de la biografía del autor. El autor se llama Edgar Allan Poe, nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, y murió en Baltimore el 7 de octubre de 1849. Él es el mejor representante del romanticismo norteamericano. ¿Qué es el romanticismo norteamericano? Habíamos hablado durante las fases de análisis, propiamente en la fase de ubicación, que los movimientos literarios enmarcan ciertas obras en una época y lugar específico o lugares específicos. Entonces, el romanticismo norteamericano es en realidad un movimiento literario. ¿Por qué es un movimiento literario? Porque a partir del romanticismo se enmarca un grupo de escritores que trabajaban con características como la libertad, el individualismo. El individualismo es cuando una persona se encierra en sí misma y solamente piensa para él mismo. Todas sus acciones van en torno a su propio beneficio, eso es una persona individualista. También se enmarcaban en el horror, en el miedo, en el tema de la muerte. Y ahora bien, esas características se reflejan mucho en el texto precisamente de Edgar Allan Poe. Por eso es importante ver los movimientos literarios, porque a partir de una época y las características literarias que se enmarcan dentro de un movimiento literario nos va a permitir precisamente entender qué relaciones tiene con el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que rodea la obra, ¿ok? ¿En qué lugar se escribió? ¿En qué momento? ¿Cuál es el contexto propiamente del texto? ¿Ok? Ahora, el romanticismo norteamericano, como les estaba mencionando, es un movimiento literario del siglo XVIII, ¿ok? En esta época hay una serie de revoluciones en diferentes partes del mundo, ciertas subversiones de poblaciones. Una subversión es cuando cierta cantidad de personas se levanta contra un gobierno, contra un reino. En este caso, se exigía la libertad precisamente y también la igualdad de condiciones. Por otro lado, su estilo está marcado por una facultad de análisis muy minucioso, ¿ok? Entonces, esto que se les presenta acá es parte del estilo del autor. Y además nos presentan ciertas temáticas que se hablan en narraciones extraordinarias. Esta es la obra mayor de donde sale el cuento La máscara de la muerte roja, que es una obra mayor. Una obra mayor es precisamente un texto que reúne diferentes obras literarias, en este caso, diferentes cuentos del autor Edgar Allan Poe. Hay diferentes grupos, como por ejemplo los juveniles, que tenían una fuerte inclinación hacia la filosofía de la ciencia. Durante el siglo XVIII, surge el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Entonces, en esta época también se le da mucha relevancia a lo que es la razón, ¿ok? ¿Qué es la razón? Todo lo que está basado en pruebas, en la observación, en el análisis de resultados. Por lo tanto, en esta época se da un manifiesto de la filosofía del positivismo. Ahora, esa misma racionalidad es un contraste que se presenta en las obras de Edgar Allan Poe precisamente, o que bien enfatiza mucho en sus textos. En el caso del horror, pasión y terror, en esta parte vamos a encontrar la máscara de la muerte roja precisamente. Aquí vamos a encontrar el argumento. Nos dice que la máscara de la muerte roja escribe sobre la alucinante visión
de un macabro horror en el cual, al terminar una espléndida fiesta organizada por un príncipe que se retira con su séquito a un castillo para huir de la peste que se cierne sobre el país, aparece el fantasma de la muerte roja, quien, con su sola presencia, mata a todos los que habían pretendido eludirla. ¿Ok? Este sería el argumento de la obra. ¿Qué es eludirla? Evitarla. ¿Ok? A eso se refiere con eludir, evitar. Muy bien. Tenemos otras temáticas dentro de este texto, esta obra mayor. Vamos a encontrar también el vampirismo femenino, las narraciones grotescas y en un último grupo de narraciones la acción se vincula a un ejercicio particularmente agudo y excepcional, la facultad analítica. ¿Por qué subrayo esto? Porque tiene relación con lo que les mencionaba del positivismo, esa filosofía de la ciencia basada en la razón. Y esa razón precisamente viene después de una facultad analítica. ¿Ok? Más adelante les estaré hablando del cuento propiamente.